muchoscomojesus.com presenta una interpretación alternativa del libro de Apocalipsis, como usted nunca lo vio antes, que se sale de la tradición evangélica, pero que no se sale de la Biblia. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Amados hermanos, quiero agradecer profundamente a aquellos hermanos que se han tomado el tiempo para escribirme unas letras y darme ánimo y decir que estos estudios han sido de bendición y les han ayudado o les han orientado de cierta manera o les han edificado. Muchísimas gracias. Ustedes no saben lo importante que es eso para mí. Soy un ser humano, a veces hay desánimo, no miro mucha respuesta o que la gente está oyendo los estudios. Entonces entra a veces humanamente cierto desánimo, pero le agradezco profundamente a todos aquellos que se han tomado el tiempo para escribir una pequeña nota de que están escuchando los videos y que les está siendo de bendición. Muchísimas gracias, hermanos. En este video usaremos Isaías 59, versículo 20 como partida y veremos qué podemos aprender el día de hoy. El versículo de Isaías 59, 20 dice en la versión Reina de Valera: y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Veremos parcialmente que la venida del Redentor o la venida del Libertador a Sión o la venida del Libertador de Sión cumple las promesas hechas por Dios mismo a su pueblo de que Él mismo vendría. Veremos que el cumplimiento de la venida de Dios lo cumple por medio de su Hijo Yahshua y que la plenitud de la venida del Mesías, que todavía está pendiente, será completada por medio de los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias. En otras palabras, Dios prometió en el Antiguo Testamento a Israel que Él mismo vendría a su pueblo. Eso lo cumplió por medio de su Hijo. Ahora, Jesús prometió a su pueblo de que Él vendría otra vez a su pueblo y eso lo va a cumplir por medio de los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias. Yo estoy consciente de que lo que acabo de decir, de que la plenitud de la venida del Mesías será completada por medio de los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias, eso no es algo al que los oyentes están acostumbrados. Pero, como ya he demostrado en otros videos y como seguiremos viendo hoy en el texto de la Biblia y en videos futuros que voy a seguir compartiendo pasajes que están relacionados con esto, la venida del Señor Yeshua está íntimamente relacionada a los 144,000. Por eso vemos que Él viene con un ejército, acuérdese de eso. Así que no podemos separar a los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias de la venida del Señor. Yo sé, como digo, que no estamos acostumbrados, pero escuche bien lo que le digo y recuerde que estas son alternativas interpretativas. Este es un tema muy amplio en la Biblia que no se puede poner todas las pruebas en un solo video. Solo aquellas personas que estén realmente interesados se tomarán el tiempo para revisar esta información de las Escrituras. En el caso del versículo con que estamos empezando en este estudio de Isaías 59:20 y que dice: y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. En la Biblia encontramos dos expresiones que dicen esa misma
que dicen ese mismo juego de palabras en dos sentidos. Escuche bien lo que le voy a decir. Un versículo dice, vendrá de Sión el libertador, y el otro dice en la misma Biblia, vendrá a Sión el libertador. Uno dice que vendrá de Sión y otro dice que vendrá a Sión. Si usted ha revisado mis videos anteriores, probablemente le será más fácil entender lo que estoy diciendo, porque ya estudiamos acerca de la expresión en Romanos capítulo 11 que dice, vendrá de Sión el libertador para apartar la iniquidad de Jacob. Y eso está relacionado con la plena restauración de Israel. Pero, ¿por qué estamos estudiando esto? ¿De qué nos va a servir esto? Bueno, para aquellos que les interese saber la razón o la importancia de entender estos conceptos, es que nos ayuda a comprender, fíjese bien hermano, esto nos va a ayudar a comprender cómo es que Dios realizará el cumplimiento de profecías acerca de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero no solo eso, también nos ayuda a entender un poco más cuando leemos el libro de Isaías. De este capítulo 59 de Isaías hasta el final del libro, en el capítulo 66, todos los capítulos están entrelazados, revelando datos de cómo es que Dios va a cumplir estas profecías. Pero me veo obligado a dejar muchas cosas sin incluir en este video. Hay muchas cosas que no digo porque sería muy extenso. Esto sería súper largo. De por sí, le voy a ser sincero, yo trato de que mis videos sean de 30 a 35 minutos. Siempre me salen kilométricos, pero es que es mucha la información. De entrada le quiero recordar, acuérdese que este es un estudio, esto no es una predicación, y también que yo siempre presento alternativas interpretativas salidas de mis estudios de la Biblia en casa. Eso quiere decir que hay que revisarlo, que usted puede llegar a sus propias conclusiones también. Ahora, con respecto a las expresiones que estamos hablando, de que vendrá de Sión el libertador o que vendrá a Sión el libertador, quiero decir, ya he compartido anteriormente que a veces nosotros con nuestras ideas preconcebidas y nuestras mentes cerradas al Espíritu de verdad que revela detalles acerca de la verdad de las Escrituras, somos como el péndulo de un reloj. Nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Ese es un error muy común en los cristianos modernos. Para aquellos que me escuchan y que no son tan viejos como yo, aquí estoy poniendo unas imágenes en pantalla de cómo se ve un reloj antiguo de péndulo. Eso es solo para ilustrar que hay hermanos que se van a un lado de una doctrina o se van al otro lado de una doctrina, se van a un extremo o se van al otro sin considerar la posibilidad de que los dos lados son verdad, que hay un punto de encuentro, que hay un punto de enlace entre ambos extremos. Hay muchos conceptos o enseñanzas en la Biblia en los cuales ambos lados del péndulo son aplicables. Déjeme darle un ejemplo. Solo lo voy a mencionar así superficialmente. La mujer de Apocalipsis 12. Hay mucha disputa en el pueblo de Dios. ¿Es Israel o es la iglesia? ¿Cuál de los dos? ¿Ve lo que le estoy diciendo? Es como el péndulo. Se va a un lado Israel y en el otro lado es la iglesia. Ya compartí en videos anteriores que la respuesta es que son los dos. La mujer de Apocalipsis 12 es Israel y es la iglesia. Pero bueno, eso ya lo expliqué. No lo voy a explicar porque ya lo hice en videos anteriores. Si a alguien de verdad le interesa las pruebas, tendrá que ir a los videos relacionados con Israel en mi canal. Ahora, en este caso de Isaías 59:20, vemos esa misma doble proyección. Pero existe un balance de las Escrituras que une a los dos extremos.
Leo el versículo en Reina de Valera otra vez para refrescar, que dice Isaías 59:20, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. El apóstol Pablo, refiriéndose a este mismo versículo en Romanos 11:26, en la misma Reina Valera dice, y luego todo Israel será salvo. Ya estudiamos que cuando dice ahí salvo, la palabra griega no es salvación así de condenación eterna o de ir al lago de fuego. Está hablando de la restauración. Dice que será restaurado, eso dice el griego. Y luego todo Israel será restaurado, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Note bien, es muy posible, fíjese bien lo que le voy a decir, hermano, porque Pablo está diciendo ahí vendrá de Sión, y el otro versículo que vimos en Isaías dice vendrá a Sión. Es muy posible, como veremos, que la versión, fíjese bien, que el apóstol Pablo leyó de Isaías 59:20 y que está mencionando en este verso en Romanos, él usó la versión tal como dice la Septuaginta. La Septuaginta, y ahí estoy poniendo en pantalla una copia de cómo se lee el verso de Isaías 59:20 en la Septuaginta. Como puede usted ver, ahí lo tengo enmarcado, esa es una copia de la Septuaginta, ahí está en verdecito donde estoy señalando el versículo 59:20 de Isaías, y ahí está en azulito marcado y dice allí, y el que viene a rescatar o a redimir vendrá de Sión, y él apartará la impiedad de Jacob. Eso es lo que dice, y eso es una muestra de cómo es que aparece en la Septuaginta. Ahora, ¿es esa una contradicción? O viene a Sión o viene de Sión. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es los dos. Viene a Sión y viene de Sión. Déjenme explicar. En un sentido físico, el libertador vendrá a Sión o el libertador vendrá a Jerusalén en Israel, pero a la vez en un sentido espiritual, ese libertador viene de Sión, manifestado en los 144,000 que están con él en el monte espiritual de Sión en los cielos, según Apocalipsis 14. Voy a leer ese pasaje y lo voy a poner ahí en pantalla, mi hermano. Leo Apocalipsis 14, versos del 1 al 5, y veamos en dónde se encuentran los 144,000 en este pasaje, según el texto de la Biblia. O están en el cielo o están en la tierra. Veamos, ahí está en pantalla. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, fíjese bien, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Fíjese bien dónde están, hermano. Están delante del trono, ¿qué quiere decir? Están en el cielo. Sigue diciendo, y delante de los 4 seres vivientes, ¿dónde está eso? En el cielo. Y delante de los ancianos, ¿dónde está eso? En el cielo. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fíjese bien, los 144,000 están en el cielo en ese momento, según la descripción de Apocalipsis 14, pero más adelante, en este mismo capítulo, vemos a uno semejante al Hijo del Hombre que viene en una nube del cielo. Fíjese bien, hermano. Eso lo vamos a estudiar más adelantito, pero solo le estoy diciendo y enfatizando que esos 144,000 están en el monte de Dios en los cielos. Verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Todo eso lo vamos a estudiar más adelantito. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Verso 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha.
Fíjese bien a dónde están, delante del trono de Dios. Así que podemos ver los conceptos supuestamente contradictorios de un libertador o de un redentor que viene a Sión, o un redentor o un libertador que viene de Sión. Tienen su parte ambos en el cumplimiento profético, las dos expresiones, tanto que viene a Sión como que viene de Sión, las dos expresiones son verdad. Hay dos versiones en español, ahí las estoy poniendo en pantalla. Una es la versión Dios habla hoy, que dice vendrá como redentor de Sión, y la otra es la versión La palabra de Dios para todos. El versículo dice Él vendrá como un salvador de Sión también. Yo tengo una copia de la versión de los manuscritos del Mar Muerto, y en esa Biblia, en este verso, Isaías 59:20 dice: y un redentor vendrá a Sión, a aquellos en Jacob, quienes se vuelven de la transgresión, dice el Señor. Esa es la versión de los manuscritos del Mar Muerto en inglés. Después de eso, todas las versiones en inglés y en español todas dicen vendrá a Sión. ¿Y cómo sé yo que todas las versiones dicen así? Bueno, pues las revisé todas. Bueno, por lo menos todas las que pude encontrar. Ahora, vamos a leer en Isaías 59 el capítulo y tratar de entender algunas cosas. Leemos en el libro de Isaías y haré alguna pausa para comentar según vamos leyendo. También probablemente haré alguna referencia a otros pasajes de la Biblia que están relacionados para ver qué podemos aprender de allí. En el capítulo 59 de Isaías, no lo voy a leer ahorita, se lo voy a dejar de tarea, versículos del 1 al 15, no lo voy a leer como digo para no extenderme mucho, pero básicamente en estos versículos del 1 al 15 de Isaías 59, Dios está quejando del pecado severo de su pueblo Israel y su terrible situación espiritual caída. En el verso 16, cuando Yahweh vio que no había ningún hombre que interviniera o que fuera un mediador entre Dios y los hombres, dice que nadie que se interpusiera por el pecado de Israel, Él decidió lo siguiente. Fíjese bien la lista que vamos a sacar del verso 16. Ahí está en pantalla. Las cosas que Él menciona en ese versículo 16 es que menciona la expresión salvar con su brazo, le afirmó su justicia. El verso 17 dice que se vistió de coraza de justicia, que se vistió con un yelmo de salvación sobre su cabeza, o sea, un casco de salvación sobre su cabeza. Dice que se vistió con ropas de venganza, fíjese bien por dónde va la cosa, se vistió con el manto de celo, acuérdese. Él vio de que no había cómo resolver el asunto del pecado ni que se interpusiera nadie por su pueblo Israel, y él decidió venir y vestirse para venir a resolver él mismo el problema. Antes de seguir, quiero que note que hay ciertos conceptos o pensamientos de Dios con respecto a este problema con su pueblo y también el problema con los enemigos de su pueblo en otros pasajes. Por ejemplo, acabamos de leer en el verso 16 y 17 del capítulo 59 diciendo, verso 16, y vio que no había hombre, fíjese, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Dios estaba con su boca abierta, que no hubiera ni un justo, no había nadie que resolviera el problema del pecado de Israel. Y dice la expresión ahí, ahorita vamos a ver un poco más de eso. Voy a volver a leer el verso 16 para agarrar más trasfondo. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Y le afirmó su misma justicia. Verso 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación sobre su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Fíjese bien, hermano. Esa misma idea también la vemos en Isaías 63 y voy a leer versos 5 y 6 diciendo, ahí aparece en pantalla,
Isaías 63, versos 5 y 6. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y vuelve a usar la misma expresión que vimos allá en el capítulo 59. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Dicho sea de paso, esa ira de Jehová, esa ira de Yahweh que está hablando aquí, con la cual juzgará a las naciones y va a causar multitud de muertos, hermano, y la sangre derramada de las naciones cayendo en juicio delante de Dios, eso está pendiente, eso no ha sido cumplido todavía y será cumplido por medio de los 144,000 y por medio de los vencedores de las 7 iglesias, como veremos y seguiremos viendo en los estudios que yo preparo. Por eso es que Jesucristo dijo que Él le va a dar la misma autoridad que Él recibió de su Padre a los vencedores de las 7 iglesias. ¿Para qué? Para que lo tengan de adorno y para que pongan un diploma en la pared de su casa. No, hermano, para que rijan las naciones con vara de hierro. Ahí está Apocalipsis 2, 26 y 27. Esas no son frases poéticas, hermano. Para que rijan las naciones con vara de hierro, va a ser durísimo. Esos van a ser unos juicios durísimos por medio de los vencedores en contra de las naciones, hermano. Ahora, con respecto a los conceptos que le digo que aparecen en diferentes pasajes o que están entrelazados o conectados con diferentes pasajes, en pantalla aparecen estos versos que acabamos de leer y los versos los estoy poniendo juntos para que usted mire un énfasis que quiero hacer. Note que en las 2 ocasiones dice que su brazo lo salvó. Según mis estudios, lo que eso está diciendo más o menos en otras palabras es que Dios estaba maravillado. Dios estaba asombrado de no encontrar a nadie entre los hombres que, por así decirlo, le ayudara con el problema de su pueblo. Un pueblo extremadamente rebelde y naciones paganas también enemigas que se habían levantado contra él y contra su pueblo. Entonces viene la expresión profética: y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. ¿Qué quiere decir eso de su brazo? En palabras simples, quiere decir algo así como: voy a tener que ir yo mismo a resolver este asunto porque ya me enojé. Eso es básicamente lo que significa. Voy a tener que ir yo mismo a hacer las cosas. Pero, ¿qué incluye el hecho de que Dios haya decidido Él mismo venir a resolver el problema? Miremos más exactamente a qué se refiere eso de el brazo de Jehová. La Biblia es consistente, hermano, y nos lo dice en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 12, versículos 36 al 38, que aparece ahí en pantalla, pensando en eso acerca del brazo de Jehová. Verso 36, entre tanto que tenéis la luz, dijo Jesús, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Fíjese bien lo que va a decir: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Juan está citando al profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Porque no le creían a Jesús. Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado? ¿Qué, hermano? ¿Qué dice ahí en pantalla? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor, el brazo de Yahweh, el brazo de Dios? Claramente vemos que el brazo del Señor dicho por Juan es Jesús. Pero no solo eso, hermano, específicamente dice que él aprendió eso del profeta Isaías. Así que los enlaces en las Escrituras son imperdibles. Juan el apóstol y el profeta Isaías nos están diciendo
que el brazo de Yahweh es Yeshua. O si usted prefiere, el brazo de Jehová es Jesús. Lo maravilloso de todo esto, hermano, qué precioso es la Escritura y la palabra de Dios y las verdades del Espíritu de verdad. Lo maravilloso de todo esto es que el plan de Yahweh, por medio de Yeshua, fíjese bien lo que le voy a decir, es que haya muchos brazos de Yahweh. En otras palabras, que haya muchos como Yeshua, el Hijo amado, para por medio de ellos juzgar a todas las naciones. Ese es el concepto que estamos viendo. Mire conmigo en Isaías, capítulo 51, versos del 4 al 5, que ahí aparece en pantalla. Escuche bien lo que dice ahí, hermano, hablando en cuanto a el brazo de Yahweh. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Y fíjese bien lo que va a decir, hermano. Y mis brazos juzgarán a los pueblos. Fíjese bien, hermano. Vimos, según Juan y según Isaías, de que Yeshua HaMashiach es el brazo de Jehová. Pero aquí la profecía del mismo libro de Isaías está diciendo de que ese brazo se multiplica en muchos brazos de Yahweh. Y esos brazos dice que van a juzgar a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Dos cosas en este versículo, hermano. Primero, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Ya vimos. Los vencedores reciben autoridad para regir las naciones, para juzgar los pueblos, según Apocalipsis 20. Aquellos que son capacitados para juzgar serán puestos por reyes para establecer el milenio. Entonces, mis brazos juzgarán a los pueblos, se está refiriendo a una multiplicación. ¿Qué multiplicación es esa? Hermano, yo le he estado diciendo casi en cada video que predico, los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias, los brazos que juzgarán a los pueblos. Pero hay algo más, hermano. Ahí donde está y está señalado con verde al final del verso 5. Y en mi brazo ponen su esperanza. Fíjese bien, hermano. La esperanza de los pueblos y los de la costa no es los 144,000 en sí o los vencedores de las 7 iglesias. La esperanza siempre es Yeshua HaMashiach. La esperanza siempre debe estar en Jesús, el Mesías. Volviendo a Isaías 63, voy a leer versículos del 4 al 6. Miren, hermano. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos. Mire, hermano, ahí está la multiplicación otra vez. Hay una multiplicación de redimidos, aparte del pueblo en sí que será redimido. Hay unos, por así decirlo, unos redimidos de alto nivel, de un nivel espiritual superior. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo. Ya vimos que eso es el brazo de Yahweh, es Jesús, y Jesús será multiplicado en muchos brazos, como dice Isaías 51. Y me sostuvo mi ira, sigue diciendo al final del verso 5. El verso 6. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Eso todavía no ha sucedido, hermano. Eso está pendiente. Eso está por cumplirse. Eso se va a cumplir con la venida de los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias, donde Jesús está manifestado. Ellos son Yeshua HaMashiach mismo manifestado en muchos como él. Ahora, note que el versículo 6 está diciendo que el resultado final de su venida, fíjese bien, será el exterminio de los impíos y los pecadores de sobre la faz de la tierra. Será un juicio tan severo, hermano, que como dice en Isaías 66:16, que ahí aparece en pantalla la expresión, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y fíjese bien lo que dice, y los muertos de Jehová serán
multiplicados. Según mis estudios y estos pasajes, ese terrible juicio en donde los muertos de Jehová serán multiplicados, lo llevará a cabo manifestado en los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias, quienes reciben la misma autoridad y poder de Jesús, fíjese bien, para regir las naciones con vara de hierro, como ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 2 y versos 26 y 27. Las pruebas de eso son tantas que las voy a ir dando de a pocos en cada grabación. Leo un par de versos que mencionan el brazo de Jehová. Isaías 40:10, ahí está en pantalla. He aquí, dice Jehová el Señor, vendrá con poder, fíjese bien, Él viene manifestado en su brazo. Vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Va a ser el día en que él se va a vengar de sus enemigos, el día grande y terrible de Jehová de que hablan los profetas. Isaías 52:10, ahí está en pantalla. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Ha visto usted, hermano, alguna vez cuando alguien, pues yo me acuerdo cuando era jovencito, hermano, y a veces me peleaba en la escuela, que una de las cosas que uno hacía era básicamente se arremangaba la camisa, los brazos se los libraba? ¿Por qué? Porque iba a pelear. Así está diciendo más o menos esta expresión. Jehová desnudó su santo brazo, o sea, se arremangó la camisa, si se puede decir así, para venir a un pleito contra las naciones, a un juicio contra las naciones. Leo el versículo 10 otra vez. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Cómo lo van a ver? En los 144,000 y en los vencedores de las 7 iglesias, que son Jesús manifestado en ellos. Ahora, ¿cómo es que las naciones van a ver esa salvación de nuestro Dios? Mire lo que dice en Isaías 53:1, que es un capítulo imperdible dedicado a nuestro Señor Jesucristo y el sufrimiento de Él. ¿Con qué empieza el verso 53:1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh, el brazo de Jehová? En este mismo capítulo 53, como estudiamos en el video que se llama Yahshua multiplicado, Isaías 53, tal como aparece en pantalla la portada de ese video, vimos a Yahshua multiplicándose en muchos, que llegarán a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua en las expresiones que usa. En Isaías 53:8 dice, ahí está apareciendo en pantalla, ahí lo estoy enfatizando, donde dice que hay una generación de Yahshua que no se puede contar. Eso quiere decir que van a haber muchos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Isaías 53:10, donde habla del linaje de Jesús, diciendo que después de que haya puesto su vida en expiación por el pecado de muchos, verá linaje, muchos que son como él, son descendientes espirituales de él. En Isaías 53:11, donde habla acerca del fruto de su aflicción, que específicamente apunta a muchos hijos, fíjese bien, naciendo de una mujer con dolores de parto, en donde más serán los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. Una pequeña nota aquí en esta parte que dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Hermano, 2 mujeres. Hay una aquí que nunca había dado a luz hijos, lo cual concuerda con lo que acabamos de leer en Jeremías 4:31, donde dice que esa mujer que está clamando es primeriza. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca había dado a luz antes. Fíjese bien, hermano. ¿Y qué hijos son los que da a luz? ¿Quiénes son esos? Los gentiles, y la otra, la casada, Israel. Pablo mismo dice en Gálatas capítulo 4, y él menciona 2 mujeres. Así que más son los hijos de la desamparada
que de la que tiene marido. Por supuesto, la desamparada, muchas naciones, muchos hijos, más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido, Israel. ¿Qué está hablando eso con respecto a lo que yo vengo mencionando desde hace tiempo? Mire, hermano, ahí está. Los de la casada, los 144,000. Los de la desamparada, los nacidos de nuevo en el resto del mundo. Para mí, hermano, eso está muy claro. Si usted no está de acuerdo, magnífico. Sigamos adelante. Escuche bien lo que le voy a decir, hermano. Esos dolores de parto de esta mujer, según mis estudios, es lo que sigue en el calendario de Dios en nuestros días. En el calendario de Dios no sigue un rapto, hermanos. Eso es un engaño. Lo que sigue, según mis estudios, que ya presenté pruebas en mis videos de Apocalipsis, lo que sigue es una gran persecución que está descrita en el 5º sello del Apocalipsis y que también está descrito en otros pasajes, mi hermano, como Jeremías 4:31, relacionando los dolores de parto de una mujer encinta. Mire lo que dice Jeremías 4:31, allá está en pantalla. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión. Mira, hermano, cómo están relacionadas las cosas. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus brazos. Está siendo perseguida, está en angustia, está siendo asesinada, está siendo vituperada por las naciones, hermano, por los pueblos, por este mundo. Y dice que la voz de la hija de Sión lamenta y extiende sus brazos diciendo: ¡ay, ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos! Y note bien que eso está relacionado con Sión otra vez. Una mujer de parto, Sión, los dolores de la mujer de parto, para dar a luz hijos que vienen a liberar a Sión. En otra ocasión voy a explicar un poco con más detalles, pero es natural que nosotros huyamos al sufrimiento. Cada vez que oímos tribulación, subconscientemente para nosotros se nos hace más fácil aferrarnos a una doctrina que nos diga que no vamos a sufrir, que no vamos a pasar por gran tribulación. Pero hermano, eso no es lo que yo encuentro en las Escrituras, y ya he estado compartiendo y voy a seguir compartiendo con respecto a esto. Más adelante también voy a explicar, no es lo mismo la gran tribulación que la ira, porque nosotros no hemos sido puestos para ira, pero no es lo mismo la gran tribulación y la persecución de los cristianos que la ira de Dios, pero eso lo voy a explicar después. Pero fíjese bien en ese proceso que está en este versículo de Jeremías y que expresa un concepto que está a lo largo de todas las Escrituras. Está esto por el Nuevo y el Antiguo Testamento, hermano. Esa mujer está en sufrimiento, está en dolores de parto. Es la hija de Sión, que representa tanto a Israel como a la iglesia mundial, de toda la gente que aman a Dios. La gente que ama a Dios está a punto de ser perseguida de una manera, hermano, mundial. Yo sé que hay lo que yo llamo gotas de persecución por aquí, por allá, en la India, Eritrea, en China, en diferentes partes. Pero lo que yo estoy hablando, hermano, es de una persecución mundial en todos los países, ordenado por un gobierno de la bestia al mismo tiempo en todos los lugares, hermano. Así que estoy hablando de algo muy grande y faltan muchos años para eso, pero se lo estoy anunciando desde ahora según mis estudios. Pero fíjese bien ese patrón, hermano. Esta mujer está en angustia, está abrumada, está en desesperación, está angustiada, está, hermano, la están persiguiendo, y habla plural de muchos asesinos, lo cual quiere decir que esa mujer representa a muchos. Entonces, pero fíjese bien, hermano, si no hay dolores de parto, no habrá nacimiento de hijo. El hijo que viene a resolver, el hijo que viene a juzgar a los asesinos que le causaron el dolor a su madre, el dolor a la mujer que lo dio a luz, los hijos. Si no hay sufrimiento, si no hay dolores de parto, no habrá 144,000, hermano. Si no hay dolores de parto, no habrá los vencedores de las 7 iglesias. Es un proceso, no se puede evitar, no hay atajos.
Hay una manera en que la Biblia ha establecido eso. No pudo el Señor Jesucristo resucitar si no hubiera cruz primero. Él tuvo que morir primero para luego resucitar. En Apocalipsis 20 vemos a aquellos que están siendo resucitados después de que llegaron a un punto de sufrimiento tan intenso que hasta les cortaron la cabeza, hermano. Pero ahora están siendo resucitados. En Apocalipsis 20 hay tronos para establecer el reino aquí en la tierra, hermano, establecer el reino en las naciones. Entonces ese es el mismo patrón. Lo que le estoy diciendo yo es que ese miedo a la gran tribulación, aparte de una parte natural, pues que a quien le gusta sufrir, pero por el otro lado es un engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento va a hacer que nos consagremos de una vez y por todas, hermano. Porque el que ha lidiado con la carne ha terminado con el pecado, dice el apóstol Pedro. Así que es un trato de Dios para limpiar el relajo que tenemos aquí abajo de iglesia, hermano. Qué terrible los testimonios de ministros y cosas que se hacen, hermano. Todos en las iglesias, hermano, piensan que ya están listos para irse a un rapto, que ya están listos para estar sentados a la diestra del Señor y codearse con Él como colega, que ya están listos para sentarse en un trono y reinar con Cristo. Mira, hermano, estoy grabando en lo que le llamamos Semana Santa de este año 25. El Viernes Santo, ahí está en pantalla, mira, hermano, lo voy a poner. Esta es una pelea de hermanos adentro de una iglesia en Guatemala. Es lo que le estoy diciendo. Si uno va y le pregunta a todos estos hermanos que están apareciendo ahí en pantalla y que se están peleando las mujeres y los hombres y que hubo todo un alboroto ahí en esa congregación, si uno les pregunta a ellos, todos están listos para ir a reinar con Cristo, todos están listos para irse en un rapto, hermano, estamos engañados. Hermanos, el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, dice el libro de Efesios. Necesitamos, hermanos, tribulación, necesitamos persecución para que cuando estemos en el fuego nuestras escorias sean quitadas y seamos limpiados. La tribulación va a limpiar el relajo que tenemos de iglesia. Y como puede ver, ahí lo demuestran las imágenes, no estamos listos. Ahí están los hermanos peleándose unos con otros, independientemente de quién tuvo la culpa y quién no, hermano. Ahí está, ahí aparece al final el pastor que lo llevan en ambulancia, que le dieron una buena golpiza a los hermanos. Bueno, yo no quiero entrar en detalles o quién tuvo la culpa o quién no la tuvo. Mi punto es, no estamos listos, necesitamos una persecución para que sea limpiada la iglesia. Fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. El rechazar, no lo que yo digo, lo que dicen las escrituras con respecto a nosotros pasando la tribulación, es estar rechazando, fíjese bien, el plan de Dios de limpiar su propia inmundicia de usted, hermano, para meterlo en la gloria. Fíjese bien lo que eso va a hacer. La tribulación, el dolor, el sufrimiento, los dolores de parto van a causar que el hijo nazca a un nuevo nivel en su corazón, que la luz del lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otras palabras, y como veremos después, la estrella de la mañana, dice bien, que saldrá en vuestros corazones, como vimos en 2 de Pedro 1:19. La estrella de la mañana que saldrá en los corazones de los creyentes, o el ascenso espiritual para calificar, para ser uno de los 144,000, o para calificar y ser uno de los vencedores de las 7 iglesias. Eso no es gratis, hermano, solo porque usted es cristiano y ya va a participar. Eso no es así, hermano. Para participar en la gloria de la primera resurrección, se necesitará seguir el mismo patrón de Jesús. En otras palabras, Él no podía resucitar si no moría en la cruz primero. Cruz primero y luego resurrección. No hay atajos. Los hijos de Sión, o los 144,000, y los vencedores de las 7 iglesias, serán nacidos bajo una intensa persecución y matanza de creyentes hermanos, para que se cumplan las escrituras, tales como el que acabamos de leer, el cual leo otra vez en Jeremías, y que dice: porque oí
una voz como de mujer que está de parto, dolores de parto, fíjese bien, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión, fíjese bien, que lamenta y extiende sus manos, es una angustia, es una desesperación terrible, diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Mire lo que dice en Isaías capítulo 1, en el contexto de Jehová vengándose de sus enemigos, que según Isaías mismo son su propio pueblo, que se han convertido en enemigos de Yahweh, se han apartado de él, como ya leímos. En el versículo 27 usa una expresión que quiero llamar su atención, ahí está en pantalla. Sión será rescatada con juicio. Fíjese bien, hermano, no va a ser rescatada por un avivamiento, una campaña bien bonita. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella, o sea, los convertidos de Sión, de esa ciudad de Jerusalén, serán convertidos de ella con justicia. En estos versículos encontramos el mismo patrón cuando dice en Romanos, luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Mira, hermano, nosotros leemos y tomamos eso muy superficialmente. A la luz de los versos que voy a leer en Isaías, eso de que todo Israel será salvo, o como dice el griego, que todo Israel será restaurado, con la venida de un libertador que viene a Sión y que apartará de Jacob la iniquidad. Hermanos, eso no es así nomás. Ese avivamiento no saldrá de campañas de evangelización bien bonitas en las calles de Jerusalén, hermano. En ese verso que está en pantalla que acabamos de leer cuando dice, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Mire lo que dice los versos antes y un verso después. Ahí está en pantalla, lo voy a leer desde el verso 24, Isaías 1. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Mire, que ya vimos que eso es su pueblo mismo. Verso 25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, le está hablando a Israel, y quitaré toda tu impureza. Mire, verso 26 está hablando de restauración. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, fíjese hermano, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Así que estamos hablando de una gran persecución antes del avivamiento. Estamos hablando de una gran matanza, hermanos, antes de la restauración de Israel. Estamos hablando de un gran juicio en donde dice Isaías 66 que los muertos de Jehová serán multiplicados antes de que Jacob se aparte de la iniquidad, y nosotros debemos estar conscientes de eso. Eso concuerda con las profecías en el Nuevo Testamento, tales como el desarrollo del quinto sello. En el quinto sello hay siervos y hermanos siendo asesinados, eso dice literalmente el texto, y claman delante del altar para que Dios se vengue de los moradores de la tierra que los están matando. Note bien, Dios les dice que el día de la venganza todavía no llega, sino que tienen que esperar porque muchos más tienen que morir para completar el número de sus siervos y sus hermanos, que también deberán ser asesinados como ellos. El griego en ese pasaje, ya lo estudiamos, dice que están siendo cazados como animales, como en la película de los Juegos del Hambre. Note en Isaías 59:17, ahí lo estoy poniendo en pantalla. Dios se vistió de coraza de justicia en Jesucristo, su brazo, el brazo de Jehová. Dios se vistió con yelmo de salvación por medio de Yeshua, sobre su cabeza un casco de salvación.
se vistió con ropas de venganza, se vistió con el manto de celo. En otras palabras, Dios o Yahweh se está vistiendo para entrar en guerra, para entrar en juicio contra sus adversarios, tanto su propio pueblo cargado de iniquidad como lo es Israel de hoy, hermano, como también para los enemigos, refiriéndose a las naciones que se levantan contra su pueblo. Sigamos leyendo en Isaías 59:18. Dice allí, se vistió para retribuir con ira a sus enemigos, para dar el pago a sus adversarios. Ahora, ¿qué adversarios? ¿Qué enemigos? ¿De qué enemigos se está hablando? Mire, hermano, lo que dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes, refiriéndose a Israel, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Fíjese bien, Dios se volvió enemigo de Israel por sus rebeliones y él mismo peleó contra ellos. Fíjese, hermano, y eso sucederá también otra vez cuando vengan los 144,000. Va a haber un juicio contra Israel y contra las naciones, y todos los que sean impíos y pecadores y que no se arrepientan perecerán. Ahora, en este versículo que acabamos de leer, que dice que se vistió para retribuir con ira a sus enemigos, ¿cómo es que dará él el pago a sus enemigos o a sus adversarios, tanto dentro de Israel como en todas las naciones enemigas? ¿Cómo lo va a hacer? El verso 19, mire, dice ahí, temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria. Los manuscritos del mar muerto, mire lo que dicen, temerán sus glorias. Fíjese bien lo que dice, desde el nacimiento del sol. ¿Qué es eso, el nacimiento del sol? El nacimiento de un nuevo día, un nuevo comienzo, el amanecer del milenio del que habla segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, cuando dice de que la estrella de la mañana, la estrella que vendrá a comienzos del milenio, la estrella de la mañana saldrá en los corazones de los creyentes. Ahora, basados en lo que dice este verso 19, Isaías 59:19, en los manuscritos del mar muerto, que ahí lo pongo en pantalla otra vez, dice, temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, temerán sus glorias. Fíjese bien, hermano, desde el nacimiento del sol. Mira, hermano, aquí hay sabiduría. En donde vemos en la Biblia algo relacionado a la siguiente lista. Fíjese bien, hermano. La expresión en este verso de desde el nacimiento del sol o el amanecer de un nuevo día, según mis estudios, esa es una referencia directa al comienzo del milenio. A medida grabo más material, iré explicando y mostrando muchas escrituras relacionadas. Pero en el video que se llama La estrella de la mañana en mi canal de YouTube, que aparece ahí la portada en la pantalla, ahí compartí ese mismo concepto como ya vimos según segunda de Pedro 1:19, donde dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Fíjese bien, hermano, el amanecer de un nuevo día. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Yeshua HaMashiach, salga en vuestros corazones. En ese versículo vemos tinieblas y oscuridad antes del amanecer del nuevo día, como también leeremos aquí en Isaías. En ese verso ya estudiamos que la luz del lucero de la mañana, que es Yeshua mismo, se multiplicará en muchos creyentes, de quienes, como dice literalmente, el lucero de la mañana saldrá en vuestros corazones, corazones de los creyentes, los vencedores de las 7 iglesias, los 144,000. Quiero llamar su atención a Isaías 59:19, que en la versión de los manuscritos del mar muerto dice, temerán desde el occidente el nombre de Yahweh y desde el nacimiento del sol su gloria. El manuscrito del mar muerto dice, temerán sus glorias desde el nacimiento del sol, como ya mencioné. Fíjese bien, hermano, ese es el mismo concepto de 2 de Pedro 1:19 que acabo de leer.
En otras palabras, y según mi poco entendimiento, cuando Dios vio que no había hombre que se interpusiera entre Dios y los hombres, decidió venir Él mismo vistiéndose para dar retribución o el pago a sus enemigos. Todas esas escrituras, como en un embudo espiritual, aplican directamente a Yeshua HaMashiach. Pero la parte que a veces nos falta en nuestro entendimiento es que el plan del Padre es que habrá muchos como Yeshua HaMashiach que vestidos de justicia serán usados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que Dios cumpla la venganza contra sus enemigos, ya sean estos los pecadores de su propio pueblo, tanto como todas las naciones impías, que serán juzgados con la vara de hierro por medio de los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias, como ya demostré en videos anteriores. Esto concuerda con lo que ya vimos en videos anteriores en el estudio del Salmo 110, que el plan del Padre para poner a los enemigos de Yeshua por estrado de sus pies es lo que dice el verso 2, Salmo 110:2. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, el poder de Yeshua. Domina en medio de tus enemigos. Hablando específicamente en el hebreo, en el verso 3 del Salmo 110, habla de un ejército de seres de luz o creyentes glorificados de la iglesia de Cristo, de quienes salió de sus corazones la estrella de la mañana, que es Yeshua HaMashiach mismo. Entonces, hace mucho sentido cuando dice en Isaías 59:19, según los manuscritos del Mar Muerto, que desde donde nace el sol hasta donde se pone, todos temerán el nombre de Yahweh en aquellos que serán sus glorias desde el nacimiento del sol. En otras palabras, aquellos de los cuales en la madrugada, al despuntar del día o al amanecer del día de Jehová, que es el milenio, serán el ejército de los cuales saldrá la estrella de la mañana de sus corazones, o sea, los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias, que juzgarán a las naciones con vara de hierro y establecerán el reino durante el período del milenio. Eso está bien clarísimo. Ahí en Apocalipsis 20 hay tronos, hay gente siendo resucitada, hay gente que está viniendo a la imagen de Jesucristo para reinar en las naciones, para juzgar a las naciones. Eso está claro en la Escritura. Iré compartiendo más detalles y escrituras que respaldan eso a medida sigo haciendo más videos. Hasta aquí voy a dejar este estudio. Les recuerdo lo maravilloso que es el plan de Yahweh y cómo Él se ha manifestado por medio de su brazo, que es Yeshua, pero a la vez el plan de Él incluye tener muchos brazos, como vimos en Isaías 51. Hermano, eso le está hablando a usted. Le está siendo presentado delante de usted la oportunidad para correr esta carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Este camino, hermano, que nos va a llevar a ser participantes de estas maravillosas profecías. Así que espero que esto haya servido de cierta edificación y de cierta orientación para que usted vea cómo es que Dios está llevando a cabo sus planes y cómo todos estos versículos que vimos en Isaías nos están confirmando esas cosas. Les recuerdo también que si esto ha sido de alguna bendición para usted, comparta la información para que otros hermanos también escuchen estas enseñanzas. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.